crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Pie, esta construcción colectiva que hacemos aquí en la televisión regional. Y primero homenajear a un grupo de trabajadores, aceiteros, que hace 6 años atrás, un 17 de julio, llevados al sur de la provincia de Buenos Aires, cuando normalmente los congresos de la Federación se hacen en La Falda, en Córdoba, son llevados a Necochea, al camping de un personaje también muy cercano al actual presidente, ya fallecido, el Momo Venegas. Era el camping de los peones rurales, y ahí son recibidos los congresales aceiteros, no solamente los de Rosario, los de Capital, Córdoba, San Luis, a los tiros. Es más, uno de los compañeros de Rosario termina con un disparo en una de las piernas. Y se genera un hecho violento realmente muy importante en Necochea, porque no dejaban pasar a los congresales acreditados, porque sabía la burocracia sindical de aquel momento que le daba el número como para ganar la federación. Termina realmente en una trifulca muy importante y el ministerio lo anula y lo lleva a La Falda, donde en La Falda se consagra finalmente como secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de la República Argentina, Daniel Jofra, que en el transcurso del tiempo de su primera gestión reforma el estatuto y logra que cualquier trabajador de cualquier empresa aceitera del país pueda elegir directamente a su secretario general de la federación, cosa que no tienen muchas federaciones. En general es por congresales, y es ahí, cuando se eligen los congresales, donde se arma la conocida rosca, que no es la de Pascua ni la de Reyes, son roscas políticas, muchas veces manejadas por partidos políticos y otras veces no. Y se tuerce muchas veces la voluntad de los trabajadores en quien tiene que encabezar esa federación. Por estos días, en la televisión argentina, ha salido una miniserie con un actor realmente muy importante de la República Argentina, como es Julio Chávez, que se llama El Tigre Verón. Entonces uno se pregunta si a veces los medios de comunicación... No, yo no me pregunto más. O sea, los medios de comunicación influyen directamente sobre la conciencia y sobre la decisión de aquellos que están mirando. ¿Es parte de la realidad lo que se ve en El Tigre Verón? Sí, para mí es cierto en algunos casos, no en todos. Yo aspiro a pensar que la mayoría de los representantes de los trabajadores son representantes de los trabajadores y no comerciantes del sudor del que trabaja, como se muestra en esta miniserie. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué tan cerca de las elecciones nacionales aparece una miniserie como El Tigre Verón? Cada uno sacará sus propias conclusiones. Vamos a los auspiciantes y les presento a nuestra invitada. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bien, no solamente lo del Tigre Verón, que yo le contaba hace unos minutos atrás, es obviamente una miniserie
o una miniserie a nivel nacional que es difundida casualmente por el Canal 13. Canal 13, TN, es todo lo mismo. Y también en los medios de comunicación porteños, fundamentalmente en los grandes multimedios porteños, han empezado a aparecer una serie de empresarios a poner la cara, a salir detrás de la sombra, detrás de bambalinas, donde siempre o en general se han manejado, y a empezar a pedir cosas, o a decir, o a dar consejos. Es más, hablaron de un grupo de WhatsApp de 200 empresarios que están trabajando en forma conjunta. A los que se le pudo ver la cara es a Cabrales, el dueño del café, a Ratazzi, que creo que es un empresario de autos, de fabricación de automóviles, y un tal Crivelli, que es el presidente de la Cámara de la Construcción. Y todos casi coinciden en lo mismo, que hay que flexibilizar la relación con los trabajadores en las industrias. Cosa de que se pueda, como dijo alguno de ellos, tener una rotación constante, y eso haría que el trabajo crezca, que la cantidad de trabajo parezca, bueno, un montón de cosas. Como no soy un especialista en el tema, y hay muchos especialistas en el tema, invitamos a una abogada, laboralista, amiga, que se llama Luciana Sensi. Luciana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿qué de todo lo que dije hasta ahora te merece alguna reflexión? Todo. No, respecto de lo que estás planteando ¿Tomás mate? Sí, Bueno. claro. De por qué salen los empresarios, ¿no? Con esta cuestión de la flexibilización laboral, de poder despedir gratis o fácil. Digamos, esto tiene un correlato, y me gustaría un poquito hacer una reseña de que lo que tiene que ver con la flexibilización laboral que estamos viviendo en el discurso, por lo menos, y en los hechos en este momento. ¿Me equivoco si la palabra flexibilización apareció allá por la década del 90? Sí, apareció por la década del 90. Ahí está. Yo creo que hoy tiene un agravante que no tuvo en la década del 90, y que es un ataque frontal contra los sindicatos. En la década del 90 creo que no se dio ese, creo que es un rasgo característico de esta década, no de la actual, digo. En los 90 no se dio tan así, no se dio un ataque tan frontal contra el sindicalismo, sino que eran más bien reformas que tenían que ver con la relación individual de trabajo, y también colectiva, pero no con este ataque frontal y persecución a los dirigentes sindicales. Y esto está relacionado con lo que vos planteabas de la miniserie del Tigre Verón. Claro. Y entender este fenómeno que se está dando como no un fenómeno exclusivamente de Argentina. Digamos, esta cuestión o este embate que se viene dando hoy contra el mundo del derecho al trabajo, que tiene sus raíces en el Estado Social de Bienestar, ¿no? Estamos hablando. Yo creo que tuvo un punto de inflexión, por lo menos en el año 2012, con la reforma laboral que hizo España. Es decir, a partir de ahí, creo que fue un punto de inflexión, obviamente después de con la crisis del capitalismo, ¿no? Porque cada vez que hay crisis del capitalismo, ya sabemos para dónde sale el capital, ¿no? Claro. Bueno, desde ese momento creo que hubo un punto de inflexión y se empezaron a dar reformas laborales en diferentes países europeos. Recordá la reforma, de España, en Italia se hizo una reforma, la reforma de Macron en Francia, que había empezado con el gobierno anterior, pero que Macron profundizó. Y en América Latina tenemos el caso el caso emblemático de Brasil, pero también tenemos el caso de México, tenemos también el caso de Chile, y ahora el caso de Argentina con los proyectos que presentó el macrismo un tiempo atrás, ¿no? Y que pareciera ahora vuelve a poner sobre la mesa. Un proyecto que actualmente perdió por estado parlamentario, ¿no? No se va a tratar de acá a las elecciones en tanto y cuanto no gane Macri de nuevo. Sí, el estado parlamentario, digamos que ya en este caso vendría a ser anecdótico, porque claro. Sí, la fuerza la va a tener para introducir la reforma laboral mediante una ley, la va a tener el gobierno, depende a cómo salgan las elecciones, ¿no? Claro. Pero ojo, porque lo que quiero decir con esto es que
no lo tomemos como un fenómeno del macrismo, digamos, como una anomalía argentina, digamos, lo que tiene que ver con la reforma laboral y esto que venimos viendo desde hace un tiempo, que tiene que ver con la facilidad para despedir, esto que plantean los empresarios, sino que es un fenómeno mundial, es un fenómeno regional y, bueno, con matices y con profundizaciones y brutalidades de acuerdo al signo o al color político que tienen cada uno de los gobiernos en los países, ¿no? Lo que estamos viendo también en este tiempo es la decisión abrupta de muchos empresarios directamente de cerrar sus fábricas o de cerrar sus empresas. O sea, ya no despedir a 3, 4, 5, 10, de 300 o de 100, sino directamente ponerle una cadena y echar a todo el mundo, digamos. Hay una cantidad de empresas que vienen cayendo que indudablemente, como decís vos, el camino del capital cuando está en crisis toma su atajo más fácil y el latigazo siempre cae sobre los trabajadores. Sí, y sobre todo cuando vos tenés un capital financiero que es mucho más atrayente que hacer una inversión en el capital industrial. Digamos, esto es viejo como el capitalismo, digamos. Si a vos te conviene poner la plata en la timba financiera o en negocios financieros o en hectáreas de campo, digamos, ¿para qué lo vas a invertir en la industria? Claro, yo cuando vos decís eso, pienso de cómo son tratados estos grandes caballeros del empresariado nacional, como los que nombré al principio, y son tratados casi como patriotas por el hecho de mantener una fábrica abierta y no poner esa plata en esta bicicleta financiera de la que vos hablabas, ¿no? Entonces, es como que el que está mirando televisión dice, mirá, tipo qué bárbaro, pone su plata para que los trabajadores tengan... Y sin embargo, los tipos están operando políticamente para sacar cada vez más beneficios en pos de sacarle derecho a los trabajadores. Sí, y además el capital financiero sería inexistente sin el capital industrial, digamos, también entender este fenómeno, es decir, el capital industrial, el capitalista industrial que hoy decide cerrar en Argentina, es probable que vaya y ponga su fábrica en otro país porque le genera mayor ganancia también. Entonces, y esto tiene que ver también con la posibilidad de explotar la mano de obra, es decir, en un país donde hay sindicatos fuertes, organizados, las patronales lo que van a querer hacer fundamentalmente es atacar esa unidad, atacar esa organización, porque buscan principalmente la explotación total del trabajador, la explotación total del trabajo para optimizar sus ganancias. Entonces, yo creo que hoy el fenómeno de la legislación laboral flexibilizada que quieren imponer va de la mano hoy con un ataque frontal a la organización sindical. Es decir, hoy creo que estamos viviendo un periodo de una brutalidad en este sentido. Bueno, lo decís vos, los medios de comunicación, vos prendés la televisión y están permanentemente acusando al sindicalismo desde delitos hasta cuestiones que son de la lucha cotidiana, de la lucha por la dignidad, diciendo que está mal. Entonces, creo que hoy el rasgo fundamental es ese, ¿no? De introducir la reforma laboral desde la ley y a su vez atacar a los que podrían defender que esa reforma laboral no se lleve adelante. Claro, y en el medio de esa historia, yo no vi todos los capítulos de esta miniserie que están dando. En el medio de toda esa cuestión, también la justicia, ¿no? Porque aparece una jueza en esta miniserie persiguiendo de alguna u otra manera al Tigre Verón. En el último capítulo, una compra que aparentemente el sindicato habría hecho de buena fe. Es más, el que compra pide la factura de esto que compra. Y estas dos bombas, que no sé para qué servían, terminan siendo producto de piratas del asfalto. O sea, el sindicato termina comprando, ahí aparece, por lo menos sin saberlo, productos de la piratería del asfalto. Con eso, una fiscal pide una orden al juez y cae un domingo en la casa del secretario general del gremio
y se lleva preso a 2 personas, ¿no? Digo, eso que cae en el argentino común, en la mesa, a las 9 de la noche cuando están cenando, y después aparecen los informativos con todo esto que vos decís, es como un moño perfecto. Sí, y también creo que hay que hacer una autocrítica, porque que el trabajador hoy piense que un trabajador hoy piense que todos los sindicalistas son corruptos, también hay que hacerse una autocrítica como organización o como colectivo, ¿no? Porque eso no es verdad, no son todos corruptos, pero hay algunos que sí, y esos que sí representan a un montón de trabajadores y trabajadoras que no se sienten representados por ellos. Entonces, este tipo de propaganda en contra del sindicalismo cae como anillo al dedo para ese trabajador, de alguna manera, que no se siente representado por eso los dirigentes. Hay que dejar bien en claro que no es casualidad que salga esto ahora. Exacto. ¿No? Porque es importante que quede claro ese tema, que esta miniserie no es casual que haya sido terminada a días de elecciones presidenciales. Sí, esto tiene un oportunismo político clarísimo, o sea, yo en eso no tengo ninguna duda. Hay algunas cosas dentro de lo que de aquel proyecto de reforma laboral, que es una anécdota que haya perdido estado parlamentario, como vos decís, pero era una que era muy, que la charlamos fuera de cámara, como que del sueldo del trabajador se iba a descontar un dinero para su futura indemnización si era despedido sin causa. Porque si es despedido con causa, bueno, irá a la justicia, pero en el caso de ser despedido sin causa, la ley dice que tiene una indemnización, y se había comentado de que esa indemnización iba a salir de un porcentaje que se le iba a descontar del sueldo. ¿Eso es así o no? Mira, en el proyecto del Poder Ejecutivo originario y que se ha presentado, no está del todo claro ese instituto, que es el del Fondo de Cese Laboral, que hoy tienen los trabajadores de la construcción. Tengamos en cuenta que los trabajadores de la construcción tienen ese régimen porque tienen una actividad que es temporal, es decir, comienza y termina con la obra. Claro. Entonces, al tener una actividad temporal, bueno, la justicia considera que no es inconstitucional ese régimen de indemnización que tienen los trabajadores de la construcción, que por otro lado tienen derecho a percibir el fondo de cese laboral, sea como sea que se termine el contrato. Así sea que te despiden con causa o sin causa. Ellos, al culminar la relación laboral, tienen derecho a percibirlo. En el caso de la ley o de la reforma que se pretende establecer o que se pretendió establecer en su momento y que quizás se vuelva con esa misma letra o quizás sea diferente hoy. O quizás no haya. O quizás no haya, ojalá. El fondo de cese laboral en principio lo aportaría el empleador. Lo que no está claro es qué alícuota aportaría el empleador. Lo que no está claro es, ese fondo de cese va a ser manejado supuestamente por la ley, por el sindicato y por los empleadores en una especie de fondo de inversión, de lo cual van a poder disponer y hacer inversiones financieras con ese fondo. Y que nosotros, por lo menos yo considero que es inconstitucional, porque para mí no viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece la protección contra el despido arbitrario. Claro. Porque el trabajador que no es de la construcción no tiene un contrato de trabajo que empieza y termina en un determinado lapso de tiempo, sino que es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Por eso hay un principio del derecho al trabajo que se llama de conservación del contrato de trabajo. Entonces, esto atentaría, ¿por qué? Porque el empleador podría despedirlo cuando quiera, si total ya tiene garantizada la indemnización por la alícuota que se fue depositando en su momento. Claro. Entonces es inconstitucional, ¿por qué? Porque la Constitución establece la protección contra el despido arbitrario. Y la protección contra el despido arbitrario, algunos podrán decir, está garantizada por el pago de la indemnización. Pero no es solo eso, es decir, no es solo el pago de la indemnización lo que te protege contra el despido arbitrario. También
y esto fue establecido por la Corte Suprema en un fallo, y en varios con posterioridad, pero un fallo creo que fue de principios del 2000, establece que también tiene un efecto disuasivo. Es decir, la indemnización que el empleador debe pagarle al trabajador, en caso de que lo despida, tiene un efecto disuasivo para precisamente no despedirlo. Claro. Imagínate que si hoy fuera que la plata ya está y cuando vos quieras lo despedís, para mí hoy sería inconstitucional y atentaría contra el artículo 14 bis. ¿No hubo un tiempo del gobierno kirchnerista que se duplicó la indemnización para que los empresarios no echaran? Sí. Fue así, ¿no? Sí, sí, o sea, ahí estaríamos abonando esto que vos decís, sí. La disuasión. Exactamente, esa ley se aplicó en forma disuasiva para que no se produzcan los despidos. E incluso también se han articulado mecanismos estatales en esto de que vos hablabas con anterioridad, de que hoy estamos viviendo despidos masivos. Hoy la realidad es que hay despidos masivos, en algunos casos o en varios casos porque las empresas alegan que están en crisis, que no pueden solventar, que las tarifas son muy altas y demás. En otros casos, por decisiones empresariales de reorganización del trabajo dentro de la fábrica. Pero bueno, por la causa que sea, en su momento existían mecanismos de subvenciones estatales para estos trabajadores que estaban amenazados de no continuar con su fuente laboral. Había un crédito o había una subvención estatal que contribuía a que los trabajadores puedan seguir cobrando su salario y poder remontar el negocio económico de la empresa, lo que se llamaban los repro. Es decir, uno ante un conflicto de esta naturaleza, cuando realmente existía crisis, se acudía al Estado, el Estado te otorgaba el repro, que podemos discutir si el valor es mucho, es poco, bueno, eso es otra discusión, y con eso, en algunos casos, las empresas lograban sobrevivir. Las empresas no, los trabajadores en realidad. Entre comillas, ¿no? Claro. Sí. Esto por ahí no es del ámbito legal, sino más bien político. Este gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario, bueno, se metió de nuevo y está haciendo de las suyas. Entre ellas, ir hablando con todos los candidatos a presidente que tiene nuestra República para plantearle de alguna manera... Estas son las reglas. Las condiciones, ¿no? Y es así. Sí, claro. O sea que, y parte de esas reglas tienen que ver con una reforma laboral para que el capital pueda entrar y salir cuando se le antoje. Exactamente, por eso esta cuestión que te planteaba desde el inicio, ¿no? De que este no es un fenómeno, es necesario entender esto, ¿no? Porque si no terminamos haciendo una discusión superficial de la situación que estamos atravesando, que está atravesando el mundo del derecho al trabajo, ¿no? Que es una decisión mundial, digamos, esto de establecer una flexibilización laboral. Una decisión mundial, digo, del capital, y después esta decisión va a tener que ser enfrentada. Por eso yo digo, no basta solo el cambio de gobierno para enfrentar este tipo de políticas, sino que tiene que haber un enfrentamiento, entre comillas me refiero, pero tiene que haber una resistencia por parte de los actores sociales que van a ser los perjudicados por este tipo de reformas. Es absolutamente necesaria. Si vos ves la de Brasil, por ejemplo, sí. En Brasil se pudo introducir la reforma laboral. Yo no sé cuál fue la resistencia del colectivo de trabajadores organizados. Es decir, es muy importante esto, digamos, si no se resiste en las calles, si no se resiste en las fábricas, si no se resiste mediante las herramientas gremiales que tienen los trabajadores organizados, como es la huelga, por ejemplo, este tipo de reformas van a colarse de alguna manera. ¿Cuánto hace que sos abogada laboralista? Que soy abogada laboralista desde el 2006 y antes trabajé en un juzgado laboral. Bueno, o sea que tenés un montón de años de experiencia. ¿Y cómo ves el panorama gremial en general, sin entrar en detalle de ningún sindicato, pero cómo ves al gremialismo argentino para enfrentar esta situación? Mira, el gremialismo argentino tiene dos, que es lo que algunos autores, historiadores lo llaman la anomalía argentina. Tiene dos rasgos fundamentales que creo que son constitutivos de la identidad del sindicalismo argentino y del movimiento obrero organizado, que son la existencia de delegados de base en cada una de las fábricas, más allá de que el número es reducido, tendría que haber más delegados de base y más, pero tenemos eso y lo tenemos regulado.
lo tenemos protegido, tutelado por el ordenamiento normativo, y la existencia de convenios colectivos por actividad. Claro. Entonces, esos dos rasgos yo creo que fortalecen estructuralmente al movimiento obrero organizado argentino, a diferencia del resto de los países de la región e inclusive internacionalmente hablando. ¿Y por qué? Si el movimiento obrero pudiera explotar esos dos elementos, que me refiero a explotar en el sentido de que pudiera hacerlos carne y darle contenido a esos dos elementos que tenemos, yo creo que va a ser dificultoso que puedan pasar estas reformas laborales. Y además también tenemos reconocido constitucionalmente el derecho de huelga, que tampoco pasa eso en el resto de los países, por lo menos de América Latina. En algunos países de América Latina, para ir a la huelga, tenés que hacer un procedimiento administrativo previo y tenés que ser autorizado. Entonces, esos tres elementos creo que como clase nos atraviesan y tenemos que saberlos utilizar. Además, obviamente, de la historia que tenemos como movimiento obrero organizado y de la historia de lucha que tienen los trabajadores argentinos. Bueno, Luciana, se terminó el programa, te agradezco mucho esta participación tuya. Si podés definir sintéticamente del por qué hay tantas ramas dentro del derecho, ¿por qué elegiste el laboral? Mirá, mi papá, te lo sintetizo muy rápido, mi papá era abogado penalista, yo iba a ser penal. Claro. Empecé la facultad queriendo ser abogada penalista. Y con el devenir me fui acercando al derecho laboral y me di cuenta que el sujeto de cambio social es el obrero, es la clase trabajadora. Y por eso me decidí a estar de ese lado y poder ayudar con mi herramienta técnica al sujeto colectivo de los trabajadores. ¿Y en este tiempo lo pudiste plasmar sí, de hecho, en alguna? Imagino que ha habido derrotas como victorias, ¿no? Uno hace un balance y te da positivo. Sí, de hecho, no solo soy abogada laboralista, sino que soy abogada sindical. Claro. Entonces, eso también es una definición, ¿no?, de la rama del derecho que uno elige. Y del lugar donde te paraste. Exactamente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Esto fue Desde el Pie, una construcción colectiva en televisión, y muchísimas gracias por prestarnos atención.